Pues algunos piensan que la sanidad, la educación, la vivienda o el transporte público son derechos que vinieron del cielo, que nos otorgaron a los ciudadanos, no sé, como por arte de magia, o que, como son evidentes, siempre han estado ahí. Pues no, ha llegado la hora de saber la verdad. El franquismo no regaló nada de nada, al revés, quitó muchas cosas que venían de la Segunda República, incluso de antes de comienzos de siglo. Si hoy tenéis colegios públicos, hay alumbrado y agua potable o llegan autobuses a vuestros barrios, fue gracias a la dignidad y el coraje de muchas mujeres anónimas que se enfrentaron a la dictadura en las calles y que además fueron las que se partieron la boca para que hubiera amnistía para los hombres, porque las mujeres se quedaron en las cárceles. Dulcinea, Eloísa, Carmen, Anita, Maruja, Isabel, Violeta, Mercedes son algunas de las protagonistas de Por mí y por todas mis compañeras, un documental dirigido por Carmen Barrios que rescata del olvido a estas luchadoras por la libertad a las que debemos tanto, porque la democracia no la trajo ni el rey, ni Suárez, ni Felipe González, la trajeron estas mujeres. Y por eso tenemos hoy con nosotros a Carmen. Buenas noches y bienvenida otra vez a nuestro programa. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Toma asiento. Oye, Carmen, el otro día leía: no somos las hijas de las brujas a las que quemaron, somos las hijas de las que limpian vuestras casas. Era como cambiar esa épica y decir, oye, que las cosas son más cotidianas, ¿no? Sí, señor. Somos las hijas de todas aquellas mujeres que se pelearon el presente que hoy tenemos. Claro. Y todos esos derechos constitucionales que nos han hecho creer que nos los regalaron y no nos los regaló nadie. Y esa frase de porque fuisteis, somos, porque somos, seréis. Sí, porque yo considero que, bueno, y toda la gente que estamos en las luchas actuales del feminismo, consideramos que somos lo que somos por toda la gente que ha luchado antes y que a cada generación le toca una parte. O sea, como que cada generación tiene sus peleas. Cada generación tiene sus peleas, efectivamente. Y bueno, se van dando pasos hacia adelante, a veces se retrocede, pero siempre se queda un pozo y se queda una memoria de lo que ha sucedido. Y las generaciones siguientes están obligadas, si esos derechos se han perdido o están en retroceso, a recuperarlos y a pelear por ellos. Hay un problema ahí, ¿no? Porque una cosa es ir avanzando y otra cosa es estar a la defensiva, ¿no? Parece que son tiempos de estar a la defensiva. Sí. Y no sé si es una estrategia correcta. Sí, eso es lo que parece, que estamos a la defensiva. Pero bueno, yo creo que ahora mismo estamos demostrando a las mujeres que no estamos a la defensiva. Estáis a la ofensiva. Que estamos manteniendo un territorio y peleando por él para ganar más espacio. Y Carmen, ¿y eso no implicaría cambiar la Constitución para meter esos nuevos derechos que las mujeres estáis reclamando? Pues sí, creo que ese sería un buen trabajo del nuevo gobierno de coalición. Porque dar pasos adelante. En tu documental lo que sale es cómo se plasmaron en la Constitución derechos que ellas lucharon. En mi documental lo que sale es todas esas conquistas democráticas que vienen de toda la gente que peleó en la España franquista y en la transición, porque durante la transición se peleó muchísimo en las calles. Todos esos derechos constitucionales y, naturalmente, ahora mismo esos derechos que siguen estando en el aire, pues hay que modificar, yo creo. O sea, por ejemplo, la Constitución pone el artículo 47, derecho a una vivienda digna. Sí. ¿Estas mujeres lucharon por viviendas dignas? Claro, lucharon por viviendas dignas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en Vallecas. En Vallecas la gente no tenía casa, entonces construían las casas por la noche, las hacían de un día para otro, porque si no se las tiraban. Toda la gente que acompañaba del barrio a construir esas casas y además porque si venía la policía y todavía no tenía techo, si la casa no tenía techo era legal tumbarlas. Tirar la casa. En cambio, si ya tenía techo, había una ley que decía... Si ya tenía techo no la podía dejar. Vamos, todo el barrio del Pozo se construyó así. Y las mujeres lo que reclamaron en las calles y con asociaciones de vecinas fue asfaltado público, iluminación pública, transporte público, eso no solo en Madrid, en Barcelona también. Hay una escena en el documental que es muy divertida, que una mujer de las que participaba, Maruja Ruiz se llama, de las que participaba en esas luchas, pues llegaron a secuestrar un autobús para que recorriera todo el barrio hasta donde ellas querían que llegara. Porque si no, no iba, las rutas no estaban. Les habían denegado continuamente esa ruta de autobús hasta donde la gente del barrio quería que llegara. Y decidieron secuestrar 2 autobuses de la misma línea. Claro, y supongo que esas mujeres las detendrían, las multaron, incluso seguramente las torturaron. Pues en aquella, esto es curioso, en aquel secuestro de autobús no las detuvieron. Demostraron que se podía llegar, porque se llenó de vecinos del barrio,
O sea, 2 autobuses llenos de vecinos, no vas a detenerlos detener a tantísima todos, ¿no? gente que lo que están pidiendo es un transporte. No, demostraron que las líneas eran factibles y entonces les pusieron el autobús. Pero sí, había veces que las detenían, claro que sí. Y torturadas también, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, que ahí la figura de Billy el Niño, ¿no? Siempre aparece... Sí, porque aparece una de las luchadoras de Vallecas, que ellas hacían manifestaciones contra la carestía de la vida, por ejemplo, que creo que eso es una de las cosas que ahora podríamos recuperar, porque ahora la vida sube continuamente los precios y no protestamos. La gente trabajadora no protestamos por esas subidas de precios, pero durante el franquismo, al final del franquismo y la transición, las mujeres protestaban, hacían huelgas de consumo y manifestaciones. Y en una de aquellas manifestaciones por la subida del aceite, hubo un desfalco de aceite, el famoso caso de Redondela, y hicieron una manifestación en Lavapiés y detuvieron a unas cuantas. Y a 2 de ellas las maltrató Billy el Niño, las torturó. Y una de ellas sale. Nos contaba aquí Lidia Falcón, ¿no? Cómo, estando ella embarazada, le dio un puñetazo en el estómago diciendo ya no vas a parir más. Sí. Perra roja. Sí, bueno, esa es una de las cosas que habría que hacer, que a este señor, pues... Cuando yo he visto recientemente a madres protestando contra las casas de apuestas, me he acordado también de ese pasado de las madres contra la droga, las madres por colegios, las madres por un ambulatorio, las madres por carreteras para poder... Claro. Moverse, bueno, es ¿no? que son un poco las mismas, si te fijas, son un poco las mismas luchas. Son luchas por la vida digna. Claro. Porque nuestros hijos tengan un recorrido vital pues sano y acorde con los tiempos en los que estamos. O sea, ahora mismo no hay espacios. Yo vivo en Moratalaz y en Moratalaz las casas de apuestas han crecido muchísimo y no hay espacios públicos para los chavales, a los que los chavales puedan ir. Espacios además, no hay a ver una vida película, cultural, no. A tocar con su grupo, a jugar a juegos de rol, a lo que sea, ¿no? Claro. Y bueno, y es una salida fácil la de las casas de apuestas. Sí que es verdad que siempre cuando las mujeres protestan son estas locas, histéricas, lo que necesitáis es un buen hombre, ¿no? Siempre este tipo de ataques que se parecen bastante a los que escuchamos hoy. Sí. Sí, bueno, eso es una cosa curiosa. Fíjate, yo he hecho este documental porque previamente había un documental que hizo la televisión sueca en esos años 70, vino aquí un equipo de la televisión sueca, en el año 75 y 76, porque lo hicieron en 2 partes, y vinieron precisamente para saber cómo era la vida de las mujeres que luchaban contra el franquismo. Quiero decir que... esas luchas son a veces muy importantes, les dan más importancia incluso a veces fuera de nuestro país que la importancia que le hemos dado nosotras aquí y nosotros. Esa pieza documental nunca se vio aquí, llegó a mis manos a través de uno de los hijos de Dulcinea Bellido, que la tenían guardada, y cuando la vimos, pues pensamos, hay que rescatar otra vez la vida de estas mujeres, y hemos recuperado a todas ellas una por una. Oye, son mujeres también donde el ámbito internacional estará presente, ¿no? Bien porque eran emigrantes, bien porque algún hijo suyo emigrase, bien porque vino gente durante las dictaduras aquí. A ver, sobre todo el ámbito internacional está presente por una razón, porque cuando se cuenta la lucha de la Huelgona en el año 62, esa lucha tuvo una repercusión internacional muy grande. Es una huelga que dura muchísimos meses, y se consigue ganar la huelga porque las mujeres resistentes de los mineros consiguen contar fuera de España qué es lo que estaba pasando aquí. O sea, llega información fuera, de tal manera que la huelga se contagia por todos los países europeos y el franquismo, el gobierno de Franco, tiene que replegarse y pactar con los mineros. Es la primera gran movilización social que se gana al franquismo. En ese sentido, hay una repercusión internacional muy grande, que es lo que hace que desde fuera se vea la cuestión española como un tema, pues claro, a destiempo en Europa. Por eso, por ejemplo, Suecia es un país que siempre tuvo muy presente a España, bueno, tú lo sabes, desde la Guerra Civil, que mandaron una brigada a las brigadas internacionales. Pero es que desde la misma Guerra Civil hay una izquierda sueca que está muy pendiente de lo que sucede aquí. Y cuando viene ese equipo de la televisión sueca a España,
vienen porque el gobierno de los Palme estaba muy pendiente y presionando mucho internacionalmente sobre lo que pasaba aquí. Y además hay un movimiento feminista muy fuerte en Suecia, que es el que facilita ese estado de bienestar, de derechos que repercuten en el bienestar de las mujeres y en la igualdad. Y por eso vienen específicamente a entrevistar a mujeres. ¿Por qué está tan olvidada la historia de las mujeres en nuestro país? Pues yo creo que principalmente por la educación católica. ¿Sí? ¿Crees que es...? Yo creo que la educación católica es determinante para que haya esa desigualdad tan brutal que hay en las familias, porque siempre se ha pretendido que las mujeres maleduquen familiarmente. Quiero decir, que sujeten continuamente el patriarcado. Y creo que en España la guerra civil se hizo también contra los avances de las mujeres. La Segunda República tuvo un montón de leyes de desarrollo que beneficiaban a las mujeres y todo eso entre ellas se perdió. El voto. Claro, pero no solo el voto, el aborto, el divorcio, un montón de regulaciones sociales. La normalización de que trabajasen y se ganasen un salario. Exactamente, y en la escuela se educaba por la igualdad. Date cuenta, hay documentales estupendos y hay fotografías estupendas de cómo en la escuela pública republicana se educaba a los niños y a las niñas hasta en cómo organizar un comedor social, que era organizado por las niñas y por los niños a partes iguales. O sea, si había que servir la comida en un comedor escolar, lo mismo la servían las niñas que la servían los niños. Y luego la sección escuela femenina republicana vino a romper todo eso. eso. Claro, a meter a las mujeres otra vez en casa. Oye, hay tres grandes instancias, tú has señalado una, responsables de la enorme desigualdad entre hombres y mujeres en España. Una es la Iglesia, otra es el Ejército y la otra es la monarquía. ¿Aparecen estas tres grandes instancias en el documental? Aparecen colateralmente. Como por aparecen, sí, porque escondidas. Claro, a ver, es que el patriarcado, que es lo que sujeta todo eso, es lo que nos educa socialmente, y eso aparece en el documental. ¿Estas mujeres son desobedientes? Porque también fueron educadas, seguramente, ¿no? Fueron educadas, pero sí, en algún momento dijeron, hasta aquí hemos llegado. Muy desobedientes. Hay una escena en la que una de ellas cuenta que han ocupado una iglesia, 300 familias, una iglesia en Barcelona, y bueno, es una iglesia ocupan la iglesia para apoyar una huelga. Y entonces están reunidas y una de ellas les dice, pero va a venir la policía y tenéis que manteneros con las chaquetillas puestas de la empresa. Y dice, y se os dice que las quitéis, debajo no hay que llevar sujetador ni nada, vosotras os las quitáis y entonces así no nos van a detener. Y entonces lo cuenta y dice, había una, dice que tenía un pecho muy grande, y viene la policía y le dice, quítese la chaquetilla. Dice, ya sabrá así la chaquetilla para quitarse, le dice el policía, póngase la chaquetilla. Dice, se volvieron todos locos, no sabían qué hacer con nosotras. Estamos hablando del año 73. Sí, sí. Bueno, hoy en día... Son cosas bastante fuertes para hoy la en día época. todavía en muchos lugares eso generaría escándalo. Hombre, ahora mismo las mujeres de Femen generan mucho escándalo. Pero fíjate que a veces se las acusa de radicales y que eso perjudica al resto de los... Para nada. Pues en muchas iglesias hay mujeres vírgenes lactantes, ¿no? Dándole el pecho al niño Jesús y no se escandalizan. Sí, sí, sí. Oye, prácticamente todas estas mujeres están vivas y después de todas estas luchas... De todas las que aparecían en el documental sueco están vivas todas, menos 3 son muy mayores. Ana Sirgo, que es una de las luchadoras de la huelgona, es una señora asturiana que tiene 90 años, tiene la cabeza perfectamente en su sitio, sigue participando. Está sorda de los golpes, o sea, de las palizas que le dieron, está sorda, pero es una mujer con con una alegría además vital tremenda y participa en todo todavía. Maruja Ruiz, la de Barcelona, la del Movimiento Vecinal de Barcelona, es una señora de 83 años que sigue participando en su barrio de todas las movilizaciones. ¿Qué opinas de lo que está pasando en España ahora mismo? Pues ellas son optimistas, porque ellas piensan que las luchas siempre sirven. Es verdad que, por ejemplo, Ana está enfadada porque dice que han dejado morir la cuenca asturiana, que han dejado morir la industria en Asturias, y se rebela contra eso. Pero siempre piensan que hay que seguir peleando por las cosas que las personas creemos que son justas, ¿no? Que hay que seguir peleando, que hay que seguir en la lucha. Y de hecho es curioso verlas porque, por ejemplo, Maruja organiza brigadas a Cuba todos los veranos.
O sea, tiene esa socialización también en la izquierda más tradicional, Sí, supongo. Sí. Y cuando ve a las jóvenes feministas, cuando ven fenómenos, no sé, como los jóvenes contra el cambio climático. Pues eso las ilusiona mucho. Eso es curioso, porque, por ejemplo, ellas suelen ir a los colegios a dar charlas sobre, bueno, pues, sobre qué luchas han tenido ellas, qué parte del mundo creen que les toca vivir a los chicos, y están muy en el mundo, ¿eh? Y están esperanzadas. O sea, las luchas feministas a ellas, sí. Son nuestras madres. ¿Hay ideología en el feminismo? ¿O el feminismo es transversal y puede ser feminista y de derechas o feminista y liberal, como dice Ciudadanos? Hay ideología en este feminismo que ellas proclaman, hay identidad de clase también. O sea, que ellas sabían a la clase a la que pertenecían. Sabían y saben a la clase Oye, a la que pertenecen. en cambio, hay ahora, Carmen, hay como un deseo aspiracional, ¿no? De prosperar más allá de tu condición y hace que gente que gana 1.000 euros de mierda se cree clase media. Y dices, ¿pero cómo clase media? Sí, Tú estás jodido, estás jodida. Sí, ¿Cómo vas a ser clase media? Sí. Aspiracionalmente parece que como no quieres pertenecer a ese grupo y quieres soñarte como que estás en otro lado. Bueno, yo siempre he pensado que lo de la clase media era un cuento que nos han contado, porque en el momento que cualquier trabajador que percibe un salario, que es asalariado, deja de percibir ese salario, se cae completamente. Se te acabó la clase media. Yo siempre he pensado que hay una clase alta que es la que nos... Oye, ¿por qué hay que ver por mí y por todas mis compañeras? Pues hay que verlo para darse cuenta de que toda esa herencia que hemos recibido tenemos que aprender de ella, tenemos que seguir aprendiendo de ella y que a nuestra generación le toca también hacer su parte. ¿Has escrito libros sobre mujeres? Sí. ¿Has hecho un documental sobre mujeres? Lo siguiente que va a ser un musical. Pues mira, estaría bien hacer un musical. Pero Estupendo. No sé si me va a dar la cabeza para tanto, la verdad. Seguro que sí, seguro que sí. Carmen Barrios, por mí y por todas mis compañeras. Siempre hemos contado que la última ley de amnistía del año 77 salieron a la calle, incluso presos con delitos de sangre, se quedaron dentro mujeres adúlteras, abortistas y prostitutas, pese a que fueron las que habían peleado por la ley de amnistía, igual que siempre su voz ha sido silenciada en las asociaciones de vecinos cuando fueron ellas las que permitieron que nuestros barrios sean hoy lo que son. Carmen, muchísimas gracias por recuperar la memoria de esa gente, sobre todo para que cuando peleen las mujeres jóvenes sepan que hubo otras mujeres antes que ellas que anticiparon su rabia. Gracias a vosotros. Y yo quería también dar las gracias aquí al equipo, que este documental ha sido fruto de un trabajo colectivo que hemos llevado gracias al apoyo además de una universidad pública, de la UNED, porque nosotros ganamos un proyecto, la segunda residencia artística de la UNED, con lo cual el documental ya viene con un premio. Y bueno, y quería agradecer a mi equipo, a todo el equipo, ese trabajo tan bueno que hemos hecho. Y de las feministas, acordaos de la gente que os ha ayudado, sobre todo a las mujeres. ¿Dónde se puede ver el documental? Pues a partir de enero vamos a empezar a moverlo por festivales. El siguiente sitio donde va a ir es Arribas, que hay un festival de cine que se llama Festilab y se va a proyectar allí. Mucha suerte, Carmen, y como te decía, muchas gracias por recuperar la memoria de nuestro país. Vale, Hasta gracias pronto. a ti. Hasta luego.